El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, sean bienvenidos a un podcast más y doy gracias a Dios por la oportunidad de poder entrevistar a un estudiante de Río Grande, a Sebas Guerrero de Ecuador. Pero queremos escuchar un poco más de él, vamos a contar su historia, su trayectoria, cómo ha sido aquí estudiante de Río Grande y cómo Dios incluso tiene preparado ahora en día después de ser graduar de Río Grande. Entonces, queremos escuchar tu historia. ¿Y cómo te encuentras, amigo? Sí, bueno, como dijo Andy, me presento, soy Sebastián Guerrero, tengo 24 años, soy de Ecuador, igual que Andy, tenemos la bendición de venir de ese país. Bendito Ecuador. Sí, gracias a Dios que nacimos ahí. Estoy muy emocionado, contento de poder compartir también con aquellas personas que van a ver este video un poco de mi vida. Y más que reflejarme a mí, pues mostrar cómo Dios obra a través de cada uno de nosotros y en esta ocasión cómo Dios obra en mi vida también. Entonces sí, muy, muy contento de poder tener esa oportunidad aquí con ustedes. Sí. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, ya sea haciendo sus actividades o ya sea en su casa, cocinando, quién sabe, ¿no? ¿Verdad? Haciéndose un buen arrocito. Un buen ecuatoriano. Buen ecuatoriano. ¿Y qué te parece, Sebas, si oramos y que Dios sea guiando podcast? Sí, perfecto. Sí. Vamos a orar. Padre, Dios soberano, gracias por la oportunidad de estar este día, Señor, delante de tu presencia para poder orar, Señor, y pedir de ti, Señor, para que tú nos guíes en esta conversación, Señor. Gracias por la vida de Sebas, que tú lo has llamado al ministerio, que estaba aquí en Río Grande, Señor, y tenemos la oportunidad de contar la historia que tú has escrito en su vida. Te pido por las personas que están escuchando, viendo el podcast, Señor, te pido por sus vidas, sus corazones, que ellos sean edificados a través de este podcast, Señor. Y todo esto te lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Sebas, cuéntanos, ¿qué estás estudiando aquí en Río Grande? Bueno, ahorita estoy estudiando estudios bíblicos, mi énfasis es pastoral. La idea ahorita es, graduarme, ya estoy en mi último semestre, gracias a Dios. 4 años de estudio que, híjole, casi no los he sentido. Siento que desde el primer día que llegué aún ha pasado solamente un año, un mes, no lo siento. De hecho, me parece interesante porque tú estudiaste en Ecuador. Sí. Estudiaste de manera online, ¿verdad? Exactamente. Yo empecé, mi idea era venir desde el principio presencialmente, pero justo fue 2020, COVID, entonces apliqué en admisiones y me dijeron, ¿sabes qué, Sebastián? Tenemos un módulo que es estaban abriendo el módulo en Zoom, entonces yo dije, ok, se me hace interesante, entonces creo que fui de los conejillos de India, de los pioneros de Zoom, entonces estuve 3 semestres en Zoom. No quería hacerlos en Zoom, quería yo desde el principio venir, pero pues por una u otra cosa, una de las razones fue que la persona que me estaba ayudando a conseguir la visa no consiguió la fecha para una entrevista, entonces ya cuando me consiguió la fecha, el semestre que venía ya no era tiempo de entrar, entonces me dijo, ¿sabes qué, Sebastián? Tenemos que esperar el siguiente semestre. Y dije, ok, está bien, otro semestre en línea. Pero sí, estudié en Ecuador en línea 1 año y medio y después ya vine acá los 2 años y medio restantes acá presencial. Entonces vamos a llegar a ese punto de cómo Dios te trajo, te preparó aquí, porque sé que son 2 cosas diferentes, estudiar allá en tu país y estudiar y venir acá a estudiar presencialmente, ¿no? Son 2 cosas diferentes. Y quisiéramos escuchar un poco acerca de si tú vienes de una familia creyente ya, ¿cómo conoces incluso tú al Señor personalmente? Sí, yo vengo de lo que se conoce como cuna cristiana. Mis papás son creyentes, no de toda la vida, sino que mis abuelitos, por parte de mi mamá, mi abuelita conoció a un misionero que se llama Marvin. Es lo único que sé, es un nombre, no sé su apellido, pero lo conoció y esa persona le trajo el evangelio a mi abuelita. Entonces mi abuelita, por parte de mi mamá, compartió el evangelio con mi mamá y mis tíos, y de parte de mi papá también. Son su papá, mi abuelito, él también era creyente, aunque pues después de un tiempo se apartó, pero gracias a Dios en sus últimos días de vida él reconoció al Señor nuevamente. Entonces sí, ellos pues desde que tengo memoria han estado inculcándome a mí en el Señor, y
conociéndome, bueno, hablándome de Dios, y desde que tengo memoria he ido a la iglesia, aunque no me gustaba, pero iba a la iglesia. Ok, ¿y vienes de una familia personalmente de casa grande, una familia grande también? Somos 5 en total, contando a mis papás. Entonces, papá, mamá y 2 hermanos mayores y yo. Entonces, Tú eres somos el 3 último hijos. hijo. Soy el, como decimos en Ecuador, el puchero. El puchero, último. el Sí, último, el más hijo querido. favorito, el más querido. Así. No, y qué Sí. bueno saber eso, pero bueno, tú me comentabas algo acerca de cómo fue tu proceso cuando eras bueno, estabas en la etapa de nacimiento, ¿cómo era tu proceso? ¿Nos puedes compartir? Sí, eso es algo que no me molesta. Bueno, cuando era chiquito mi abuelita siempre me recalcaba eso y era como que me molestaba un poco, pero ya después fui creciendo y es que cuando yo nací muerto. Y eso es algo interesante porque dices, ¿cómo puede alguien cómo nacer pasa muerto? eso? Sí. Mi mamá me explica que tiene que ver, cuando tú naces siempre te hacen como una lista de puntos, tienen como una checklist, entonces donde van, respira y tal y tal. Entonces de todo como una lista de varios puntos, yo nada más tenía un punto, que era que creo que respiraba, era lo único que hacía. Y los doctores le decían a mi mamá, señora, su hijo no va a vivir, no tiene ninguna esperanza de vida. O sea, literalmente estaba puesto en lo que se le conoce como la ¿Incubadora? incubadora, Okay. puesto ahí nada más esperando a que Solo digan ya, falleció. solamente cuestión de tiempo de que le digan a mi mamá, señora, pues su hijo ya falleció. Entonces, era nada más ahí un bebé conectado con muchos cables, sin ninguna esperanza de vida, muerto prácticamente. Y mi mamá lo único que hacía era orar. Siento que tiene mucho que ver con la historia de Samuel, Wow. que le decía, Señor, si tú le das vida a mi hijo, yo te lo entrego. Y siempre que me cuenta eso, cuando era niño me molestaba porque decía, mamá, ¿por qué me cuentas tanto? Ya estoy cansado, ya me sé mi historia, ya sé lo que pasó, ya no quiero saber más. Y mi abuelita siempre también las abuelitas, cómo las amo. Pero de niño no la amaba porque, bueno, sí la amaba, pero me molestaba mucho que me recalcara mucho de Sebastián. Tú eres un milagro, mira lo que hizo. Y ya era así, sí, ya, gracias, abuelita, sí, ya entiendo, ya. Milésima vez que Ya, lo sé. sí, milésima vez que me cuenta la historia, ya sé, gracias. Pero después de un tiempo, te pones a pensar y dices, lo que Dios hizo con mi vida empieza a tomar más sentido cuando Dios te empieza a mostrar más cosas. Y yo digo, bueno, en una etapa de mi adolescencia decía, Señor, ¿por qué me dejaste vivir? ¿Por qué no simplemente me dejaste morir en la incubadora? Y después recordaba mucho la historia de mi mamá que me decía, Señor, si es que tú dejas que mi hijo viva, yo quiero que él te sirva. Fue, creo que la oración que hizo Ana, creo que mi mamá lo hizo conmigo y he aquí el Señor mostrándome su voluntad. Amén. Sí. Y creo que ese proceso, cuando tú lo conoces incluso en tu etapa de crecimiento, no es nada fácil. No es nada fácil porque tú llegan esos pensamientos que tú mencionas como, prefiero morirme. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado aquí en este momento? Sí, wow. Hubiese sido, no sé, cosas diferentes, hubiese estado en otro, bueno, mejor tal vez. Sí. Pero es interesante saber que cuando te vuelven a recalcar eso, incluso en nuestras vidas, es como, es el propósito por el cual sigo vivo. Mis papás oraron por mí. Sí. Ellos recordaron que tengo algo que lo puedo entregar a Dios y que es mi vida. Así es. Y me parece muy interesante, pero tal vez tu mamá ya sabía esto, de que tú ibas a estar en esta condición en la incubadora, en este punto de incluso estar, como mencionas, muerto en ese momento, pero tu mamá sabía en su proceso de embarazo. No, realmente todo el embarazo fue normal. Simplemente sé que al momento de nacer yo tuve una asfixia, entonces eso fue lo que causó que yo naciera como muerto, o sea, prácticamente estaba muerto. Pero durante el proceso de embarazo pues, estuvo todo bien, ella se cuidaba, sí, bueno, ya tuvo 2 hijos antes, entonces supongo que ya sabía cómo era el proceso de embarazo y ya entendía más del cuidado, pero pues digo, son cosas que tal vez el Señor la puso a prueba, le dijo, pues mi mamá se llama Olga, le dijo, Olga, quiero ver cuál es tu fe conmigo. Siento y creo que fue una prueba para mi mamá muy difícil y ahora siempre que hablo con ella, mi mamá sí dice, estoy muy contenta de ver lo que el Señor está haciendo contigo. Y digo, bueno, pues es la respuesta a tus oraciones. Tú dijiste que quería, digo, yo no pedí, pero he aquí. Tú me lo entregaste. Sí. No, y eso es increíble, la verdad. Y ahora yo sé que muchas personas pueden pasar incluso por este proceso de que, bueno, su hijo está en una condición
que no es no es la mejor como un niño saludable, se puede mencionar, o ya sea que su proceso de embarazo está difícil, o que ya sea que alguien haya perdido un embarazo. Entonces, en el proceso de su embarazo, ¿verdad? Que ha perdido al bebé. Pero, ¿qué les animarías tú, les dirías a esas personas, bueno, como personalmente tú, en tu posición, qué le dirías a aquellas personas que están pasando por este proceso y cómo los mencionarías poder llevar este proceso? Wow, algo que yo diría, lo único que les puedo decir es que entreguen esa carga al Señor. Mi mamá es lo que hizo. Mi mamá, creo que tal vez ella sea la más adecuada para hablar de este tema. Sí. Pero yo lo único que puedo decir es que entreguen eso al Señor. No sabemos cuáles son los planes del Señor. Mi mamá no tenía en plan tal vez que yo estudiara para ser pastor. Cuando yo le dije que quería estudiar para ser pastor, se opuso total a la idea, a pesar de que ella le dijo, quiero que te sirva. Tal vez no era la manera en que ella pensaba. ¿Ya? Pero el único que les puedo decir a esas familias que están pasando por esa situación, no saben qué es lo que Dios va a hacer. No saben la manera en que Dios va a obrar, el milagro que puede hacer Dios con esa vida. Y en un par de años puede que ese niño les diga, quiero servir al Señor completamente. Y simplemente sé que es una situación difícil. No he tenido que atravesar eso, pero puedo imaginarme el dolor de tal vez un hijo que está ahí y decirle, y simplemente orar. Lo único que puedo decir es, confíen en el Señor, confiar en el Señor y tener esa paz que tanto necesitamos o que realmente Dios quiere que tengamos en Él. Y confiar en que Él va a hacer su obra. Así de simple. Pero creo que la principal está en confiar en Dios y saber que Él tiene planes para cada uno de nosotros. Amén. Y que los cumplirá, sí. Y qué interesante saber ese proceso que, bueno, ya lo tomas en tu vida, lo aferras a tu vida, lo que el Señor, lo que tu mamá quería hacer incluso. Pero ¿cómo fue ahora tu proceso de crecimiento alrededor de las personas? ¿Cómo te veían las personas al conocer esta parte de tu historia, de tu vida? Es interesante porque no muchas personas saben esa parte. No es como que yo fuera por el mundo diciendo, yo nací muerto, mírenme, estoy vivo. Pero creo que muchas veces la gente, cuando mi mamá compartía esto, la gente me quedaba viendo y era como, más que creo que el verme a mí y asombrarse de que estoy vivo después de todo ese proceso de que estuve casi muerto de niño, creo que sentían más el ver un milagro del Señor, ver a Dios decir, wow, Él logró con este muchacho, él logró con un bebé y ahora ya está grande, respira, camina normal, tal vez no tiene la mejor vista, no tiene la mejor audición. No juega bien fútbol. No juega para nada bien fútbol, pero de lo que estaba de bebé en una incubadora totalmente llena de tubos, a verlo ahora, dices, wow, es ver al Señor. Y creo que eso es algo que mi mamá recalca mucho cuando comparte con alguien, cuando hace conversaciones con cualquier persona, tal vez que no sea creyente. Creo que no me gusta ser usado, pero me usa a mí para mostrar eso. Entonces, creo que sí, es algo que siento que las personas pueden verme a mí y ver al Señor y ver la obra que Él hizo en mi familia, especialmente en mi familia. Y digo, es algo que puede servir de testimonio. Así es, Sebas, y me impacta mucho lo que tú mencionas, la verdad. Me impacta mucho porque yo no sabía esa parte de tu historia, cómo Dios incluso tenía preparado el camino para ti, ¿no? Y cómo el Señor puede usar tu vida en estas condiciones. Pero lo que quisiera escuchar, porque incluso para poder servir, para poder ser llamado al Señor, como poder estar aquí en Río Grande, implica también un crecimiento espiritual. Sí. Y implica también un servicio al Señor, una devoción al Señor. ¿Cómo fue ese proceso para tu vida? ¿Tuviste la oportunidad de servir en tu iglesia? Sí. ¿Qué actividades hacías tú en tu iglesia? Realmente yo en la iglesia, tuve varias participaciones, por así decirlo. Empecé nada más el servicio en mi iglesia, empecé con la parte de no sé si llamarlo media, que es la parte de proyección de las letras. Sí, parte de media. Sí, vamos a decirlo de una manera estética. manera fancy de llamarlo, así, de llamarlo eso. Okay. Un día recuerdo que el que estaba a cargo de eso, no había una persona.
Y pues yo realmente en la iglesia todos me conocían, todos sabían cómo era Sebastián, que le gustaba hacer cosas. Era fastidioso, cabe recalcar, era fastidioso que hay una estudiante del seminario que estudia aquí, que también iba a mi iglesia en ese tiempo. Bueno, yo iba a su iglesia, porque yo tuve un cambio de iglesia. Entonces ella siempre puede decir, no, Sebastián era un molestoso, fastidioso, un odioso, puede decirme y tal, pero pues está bien. Pero sabían que era muy enérgico en esas cosas, entonces era como que, pues cualquier cosa, bueno, Sebastián, entonces esa vez me llamaron, me dijeron, Sebastián, ven, súbete, te explicamos cómo funciona esto, y dije, ok, me gusta y tal. Y ya después, el líder de la alabanza me dijo, oye, ¿te gustaría servir aquí? Y dije, sí, ¿por qué no? Realmente al principio yo lo hacía porque me aburría la prédica del pastor, entonces yo iba arriba para distraerme un poco, la verdad. Saludos, pastor, a usted. Perdón, pastor, No. es la verdad. Porque yo asistía a los dos cultos, entonces tenía que ir en la mañana Ok. y en el segundo culto. Entonces, en el culto de la mañana me dormí un poquito, la verdad, porque era temprano, nada más, pero tenía que estar atento porque a veces no pasaba la diapositiva, entonces ya era como que arriba tenía que estar atento. Entonces, el primer culto era así y el segundo culto ya era como que un poco más despierto. Aunque ya sabía lo que iba a predicar, era como que, ok, vamos a ver qué más hay. Entonces, empecé así, después de un tiempo, a mi hermano mayor, mi hermano segundo mayor, él le pidió a mi papá una guitarra y nunca la usó. Nada más le compraron la guitarra y la tenía colgada ahí en la pared. Y un día vi la guitarra y dije, quiero aprender a tocar la guitarra. Entonces tenía a mi mejor amigo que toca la guitarra, tocaba en la alabanza de la iglesia, y le dije, oye, enséñame a tocar la guitarra. Me dijo, sí, vente. Y aprendí a tocar guitarra con él. Y fue como empecé. Nunca toqué en la alabanza de mi iglesia porque siempre tenía vergüenza. No. Y es interesante porque cuando tuve el cambio de iglesia, a la otra iglesia, luego subí de volada a la parte del escenario y estaba tocando la guitarra. Cuando en mi anterior iglesia era como, hey, ¿por qué no tocas aquí? Pues me daba nervios, no quería tocar, pero sí serví tanto en la alabanza, en la parte de media. Después de un tiempo, en el cambio de iglesia que tuve, tuve la oportunidad de ser líder de jóvenes. Líder de jóvenes, también fue líder de los niños y era casi que el copastor de esa iglesia. Porque cuando hubo el cambio, este pastor llegó acá, no había nada de ministerios. Había gente, pero no había ministerios. Y él estaba él solo. Entonces yo le dije, bro, te ayudo en lo que quieras. Me dijo, ¿sabes qué? Ahí están los niños, están los jóvenes. El copastor. El copastor de la iglesia. Entonces sí. Estuve sirviendo de esa manera antes de venir acá. Y sí, era muy, muy interesante también el ver los diferentes ministerios como la oportunidad de crecer tanto uno espiritualmente como ver también que las personas crecen y el Señor te usa. Ok, Sebas, y qué bueno eso, Sebas, de parte. Pero quisiera preguntarte a ti, ¿cómo tú ves el ministerio? ¿Cómo lo veías en ese entonces? ¿Lo veías como una necesidad? ¿Lo veías como un privilegio servir a Dios? ¿Cómo lo veías tú en ese tiempo cuando servías? Puedo decirlo que hubo dos etapas de mi visión del ministerio. Cuando estuve en mi primera iglesia, tal vez un poco adolescente, veía la manera de ser útil en la iglesia. No necesariamente para el Señor, pero sí era como que tengo mi lugar en la iglesia y quería como que vean que Sebastián sabe hacer algo más que solamente molestar y hacer bancas. bromas. Ajá, que más para cargar bancas y todo ahí, así. Entonces era como que veía una manera de resaltar un poco yo también y decir, mira, este soy yo. Pero después de un tiempo cambió esa perspectiva y dije, no se trata de mí. Entonces lo empecé a ver como un privilegio el servir, porque dije, Dios me da la vida y yo estoy mostrándome a mí. Entonces dije, no, el privilegio es el servirle a Dios. Y es tal vez un poco como muy trillado que digan, bueno, sí, servir a Dios. Pero si entendemos en un aspecto más amplio de ver todo lo que hace Dios, todo, te da vida, controla cada una de las cosas, está pendiente de cada una de las personas. Y que te diga, ¿sabes qué? Te doy la oportunidad, te doy el chance de que puedas servirme. Yo lo empecé a ver como un privilegio. Wow, dije, Señor, gracias por darme el privilegio de servirte. Porque muchos tal vez lo tienen y se les dé privilegio y no lo quieren. Y muchos tal vez quieren, pero no tienen. Entonces dije, wow, gracias a Dios que me permite servirle. Bueno, Sebas, y escuchando más de tu historia, cómo Dios te está preparando en ese tiempo, cómo Dios incluso ha utilizado el ministerio para que tú puedas ver qué glorioso es servir a Dios. Wow, Es un privilegio, la verdad, que como hijos de Dios tenemos, que tenemos la oportunidad de poderlo servir a Él, ¿no?
Pero yo recuerdo una parte, no sé si estoy mal o estoy equivocado. Yo cuando tenía más o menos, creo, 12 años, había la organización Samaritan Spurs. Oh, Samaritan Spurs. Sí. Entonces hicieron un evento en mi iglesia. Ok. Y recuerdo que era un equipo que era de Ambato, una iglesia. Bueno, yo sé que era un equipo. Ajá. Pero la persona encargada, que era coordinador de Quito, donde estoy yo, en mi iglesia, Ajá. él trajo ese equipo, que era un grupo de personas como jóvenes. Ujú. Y si no estoy mal, me parece haberte visto a ti y también a Ned en mi iglesia. Porque también estaba varios chicos que también conozco. Ok. Pero sí, tu cara me hace reconocida. La verdad, ¿Sí? no sé, fue más interesante. No sé si estoy mal, pero tú serviste como en la parte de las alabanzas de los chicos. Ok. ¿Servías también? No sé si puedes contarnos de eso, si es fake Oh. o real. Fake o real. Tú tenías 12 años en ese tiempo, ¿verdad? Sí, yo tenía 12 años. Y fue en Quito. Fue en Quito. Fue en Quito. Fue en Quito. Am, No sé si... ¿Qué año, más o menos? 2016, tal vez. No 2016. No recuerdo bien el año, pero sí recuerdo que... Porque a ese momento incluso vi a Ned, vi Terry, vi a varios chicos. ¿Estuve en alabanza yo? Estabas como un payasito. En Quito. Sí, o no, sí. No creo que haya sido yo, bro. ¿Pero tú servías también en Samaritan Spurs? No, nunca serví en Samaritan Spurs. Ah, ok. No. Yo creo Entonces que es no. fake. Creo que fue otra vez otra persona. El doble. El doble. Voy a hablar con Te mi doble, quedas en decirle. vivo. Pero sí conozco, porque es mi iglesia, trabajaba en el ministerio de payasitos que tenía, que estaba a cargo de a la esposa del pastor. Entonces ella estaba a cargo de ese ministerio, entonces Anet estaba parte de eso. Yo quise formar parte de eso, pero no me dio el tiempo y tal, entonces no fui yo, bro, perdón, No, es está fake. bien, es perfecto. fake. No, quería saber eso, quería quitarme la duda. Sí, ¿eras tú o no eras tú? Pero sí, qué bueno se va a saber cómo incluso Dios te está preparando para el ministerio. Pero escuchar eso, que el privilegio que mencionabas, que también quisiera escuchar una parte de tu historia en cuanto hubo también dificultad para ti poder servir, porque comentas esto de que estabas en una iglesia, pasa un tiempo y pasa otra iglesia, Voy a otra ¿cómo esa iglesia. transición, Sí, cómo pasa sí, en tu sí. vida? Bueno, es interesante porque yo en la iglesia que servía, fue una iglesia en la que estuve 20 años, todos mis 20 años desde que tengo memoria, asistí a esa iglesia y la gente me conocía justo en ese último tiempo, el que era líder de jóvenes, le dan el puesto de pastor en esta otra iglesia, entonces él decide cambiarse a esa iglesia. Y él era líder de jóvenes, no había nadie más para jóvenes, entonces me dejaron a mí. Entonces yo estuve con los jóvenes. Algo que se me hizo muy interesante, el por qué me cambié de iglesia. Una razón fue porque yo quería apoyarle a mi amigo también, porque el líder de jóvenes era mi amigo. Entonces yo le dije, le voy a apoyar a él. ¿Cómo lo conociste de él? Sí, a él. Es interesante. Él era el líder de jóvenes de mi iglesia. Para ser sincero, al principio él me caía muy mal, porque nosotros teníamos 15, 16 años, 14, 15 años, y él ya estaba en sus 28, casi 30 años. No, ya. Entonces yo era como que, ¿qué hace alguien adulto, un viejo aquí con jóvenes? Entonces a mí me caía mal por eso, porque decían, no, él no encaja con nosotros. Entonces, al principio me caía muy mal, realmente no lo soportaba, pero después lo conocí y nos empezamos a llevar súper bien, de esas amistades que sabes, una muy buena Que hasta amistad. duran hasta hoy. Una Que amistad. perduran. Sí, una buena amistad empieza con tú me caías mal al principio. Así empiezan todas buenas amistades. Es muy bueno, concuerdo contigo. Lo afirmo. Muchas de mis mejores amistades empezaron así. Con un bro, tú al principio me caías mal. Mi mejor amigo ahorita que está en Ecuador, a él le decía, bro, de la iglesia, le decía, bro, tú me caías mal al principio. Y ahora es mi mejor amigo. Ahora me caes. Entonces, bueno, esa fue una. Y otra razón también es que en mi iglesia no quería simplemente el estar varado o estancado en el hecho de simplemente pasar diapositivas. No digo que no hubo la oportunidad de abrirte, ¿no? Sentía que podía hacer más, pero sentía que no me tomaban en cuenta. Y recuerdo que una vez hablé con el pastor y le dije, quiero estar parte del líder de jóvenes, quiero estar en el ministerio de jóvenes. Y algo que me dijo que sí me dolió un poquito fue, Sebas, apenas
apenas te estoy conociendo. Y fue un golpe fuerte porque en mi mente dije, pastor, llevo 20 años aquí. Nací aquí, pastor. Nací aquí, llevo 20 años aquí y apenas me está diciendo que me conoce. Wow. Entonces fue algo que me golpeó muy fuerte. Sí. Entonces dije, ¿qué está pasando? Entonces, eso y otras cosas que no me empezaron a gustar de la iglesia. Hablé con mis papás me dijeron, obviamente fue como que al principio no querían que me cambie de iglesia, pero yo les dije, necesito por mi crecimiento espiritual, necesito por mi crecimiento ministerial. En ese tiempo ya estaba estudiando en el seminario, entonces les dije, ustedes saben cuáles son mis planes. Siento que aquí no voy a poder avanzar. Entonces, tuve el cambio de iglesia. Sí extraño un poco mi iglesia, la verdad, al principio, porque es gente nueva, personas nuevas, chicos nuevos a los que tienes que acoplarte, conocerlos nuevamente, todo ese proceso. Pero sentía que en esa iglesia estaba sirviendo ya más del Señor. Sentía que podía dar el 100% que yo podía darlo ministerialmente con dones y virtudes que me ha dado el Señor. Dije, ok, aquí sí los puedo explotar. Siento que aquí sí puedo hacerlo. Entonces, fue por eso, esas dos principales razones que yo tuve el cambio de iglesia. Y sí, después de un año de esa iglesia, de estar en esa iglesia, ya me salió la visa y pude venir para acá. Me parece muy buena esa parte, tomar en cuenta de que nosotros de aquí en Río Grande hacemos ministerio práctico. Sí. Y algo que en nuestro ministerio tenemos que reportar, lo que hacemos el domingo en la iglesia, ya sea el miércoles que va a la iglesia. ¿Y cómo sería tu reporte? No, bueno, aquí paso los slides. Pasé las diapositivas, los slides, 20 slides. 20 slides hoy día, gracias a Dios todo bien. Sí. Se me quedó una, me quedé dormido. Me quedé, sí. Pero qué bueno eso, saber esas transiciones que Dios pone en tu vida para poderte llevar a algo más, que incluso poder ver esa perspectiva, ¿no? De tu vida. Pero Sebas, tomando en cuenta de que tú naces en un hogar cristiano, estás involucrado en la iglesia, ¿cómo es contigo estar en la escuela, tu tiempo de preparación? ¿Querías tú estudiar algo diferente antes? Sí, bueno, cuando yo me gradué del colegio en el 2017, bueno, colegio secundaria, para aquellos que tal vez no entienden un poco el término ecuatoriano colegio, yo realmente no sabía qué hacer, no sabía qué estudiar. A mí me gusta mucho la química, entonces yo quería estudiar lo que tiene que ver con químico farmacéutico. Hice como hacen las pruebas, todo eso, pero no sé, no pasaba las pruebas, entonces me empecé a frustrar mucho. Mi mamá siempre me decía, Sebastián, tienes que estudiar la universidad. Cualquier carrera estudia en la universidad. La que te entregó en los brazos del Señor. La que me entregó me dijo, Sebastián, tienes que estudiar la universidad. Sí. Entonces, eso fue en el 2017. Y justamente ese año yo escuché del seminario aquí y fue interesante porque cuando escuché del seminario, no sé cómo explicarlo, pero ni bien escuché Seminario Bíblico Río Grande, dije, quiero ir a estudiar allá. Un deseo increíble, nunca más he tenido ese deseo, ni por una chica, ni por nadie he tenido ese palpitar de mi corazón que como que me empezó a golpear tan fuerte que dijo, entra ya, hazlo, necesitas entrar, necesitas. Y me desesperé tanto que ni bien llegué a mi casa esa noche, entré a Río Grande, empecé a ver todo. Y a la mañana siguiente les dije a mis papás, quiero estudiar en el seminario. Mi mamá me dijo, no, ¿estás loco, Sebastián? No te voy a mandar allá. No, aparte que económicamente no te podemos ayudar. No. Después de una lucha con mi mamá de casi 3 años, duró esa lucha con mi mamá de ver que ella también, que yo pues a la universidad no quería entrar y que me sentía obligado a hacerlo. Yo le decía, a mi mamá le decía, una vez me acuerdo que discutiendo le dije, mami, no me interesa si yo tengo que vivir bajo un puente y morirme de hambre. Mientras yo sirva al Señor, yo quiero hacerlo. Y mi mamá se quedó así, me dijo, no, Sebastián, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, mami, y es que yo no quiero servir al mundo. Siento que si trabajo en un trabajo secular, estoy sirviéndole al mundo y eso es lo que yo no quiero. Entonces le dije, mamá, yo quiero servirle a Dios tiempo completo. 100% quiero servirle a Dios. No me interesa si tú estás en mi contra, pero yo quiero ir. Y fue un tiempo de batallar mucho con mi mamá. Mi papá siempre me ha apoyado. Mi papá era como, ok, Sebas, vamos a apoyar. Entonces, después de esos 3 años, yo aplico el seminario y se da todo el proceso. Ok, pero alguien te dice, mira, Río Grande es una opción para ti. En especial, Sí. ¿quién era esa persona? Fue un ex estudiante de aquí. Ok.
realmente todos conocíamos del seminario en mi iglesia por el pastor, porque él estudió aquí. No sé en qué año, realmente no me acuerdo del año. Pero después de él, estudió un chico que se llama Josué Bustos. También se le él, Josué, él somos... ¿A través de él o...? A través de él, porque él empezó a aplicar. Y cuando él estaba comentando que estaba aplicando, yo escuché y dije, uy, yo quiero ir. O sea, y ahí es lo que... Entra la investigación. Entre ese deseo tan fuerte de querer, que realmente sé que fue el Señor llamándome, diciéndome, Sebastián, aquí es. Ven a estudiar, prepárate. ¿Qué viste tú cuando entraste a investigar? ¿Qué viste tú que dijo, es aquí? O sea, ¿qué viste? Realmente creo que simplemente fue el hecho de escuchar un seminario. Dije, quiero ir allá. Vi un poco también de las materias que daban, tanto la cosmovisión que tienen, la visión. Me gustó mucho eso. ¿Cuál es la visión, Sebastián? Es formar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia de hoy, ¿verdad? Algo así. Global. La iglesia global. Amén. Okay. Amén. Ya. Tú 4 años ya tengo que acordarme de eso. 4 años. Sí. Entonces fue así como conocí del seminario y vine a estudiar acá. Bueno, empecé en línea y luego ya vine para acá. Ok, vas en ese proceso, pero de ahí es como también una cuestión muy importante que vemos aquí en el seminario, es cómo voy a pagar el seminario. Sí, eso... Sí, ¿cómo ibas a dar esos pasos también? Recordando que es necesario también, involucra costo, dinero, traslado, trámites, todo. Sí. Es mucho. Al principio, cuando yo estudié en línea, mi mamá me decía, Sebastián, no sé cómo le vamos a hacer, pero tú me has demostrado que quieres ir, te voy a apoyar. No sé cómo le vamos a hacer. Al principio estudié en línea, entonces el precio no era tanto como estar aquí presencial. Entonces mi mamá me decía, Sebastián, no sé de dónde te estoy pagando, pero estamos pagando. Cuando vine acá, pasó lo mismo. Yo patrocinadores no tengo. No tengo a alguien que me apoye. ¿Más que tu familia? Más que mis propios papás. Ajá. Tal vez porque no compartiste esto con tu iglesia o... Compartí con mi iglesia en Ecuador, y sí me apoyaban, me estuvieron apoyando durante un tiempo, pero por cuestiones de que andan en reparaciones de la iglesia, entonces me dijo el pastor, Sebas, ya no te podemos apoyar. Entonces dije, ok, está bien, no hay problema. Pero mis papás realmente... Como decimos en Ecuador, lo están haciendo de tripa corazón. Wow. Y más que frustrarme, he visto la mano del Señor. Durante estos 4 años de estudiante y ya este último semestre, ver cómo la cuenta ha empezado en una cantidad alta y bajar a 0 y decir, wow, Dios, gracias por lo que estás haciendo. Mis papás también. Y les he visto a mis papás y a veces me sentía mal. Digo, ¿será que se están muriendo de hambre por darme de estudiar a mí? No, realmente el Señor sustentaba cada una de las cosas, cada una de las necesidades. A veces incluso me daban algo extra para mí. Era como que, Dios, ¿cómo es posible esto? Entonces, sí, realmente primeramente dependo del Señor, realmente. Confío en Él, aunque a veces sí es difícil el ver los números ahí, los tantos ceros ahí y decir, Señor, ¿cómo dependo de ti? Pero creo que esas son las cosas que han hecho que mi fe se fortalezca y aprender a depender más del Señor. Quisiera decir 100%, pero aún hay cositas que me cuesta depender del Señor. Estamos trabajando cada día. Seguimos trabajando cada día. Y sabes, Sebas, muchas veces, incluso esta frase lo llegué a escuchar aquí cuando llegué, que Dios llama, Dios provee. Es una de las frases que yo escuché cuando entré a esas puertas, las cárceles. Las cárceles. Sí, es cuando entré y me dijeron, Dios te llamó y Dios va a proveer. Una frase que me decía mi papá cuando iba a venir acá y conversaba con mi mamá, porque mi papá como que siempre me apoyaba de fe y mi mamá sí era como que un poquito más de, no, ¿y cómo le vamos a hacer? Me acuerdo que mi papá le decía a mi mamá, mira, si Dios invita, Dios paga. Entonces me quedé con eso con mi papá y siempre, no sé, mis papás siempre me han apoyado y hasta ahora me están apoyando y agradezco mucho eso a Dios también por el trabajo que les han dado a mis papás. Entonces, también siento que Dios también obró en esa parte. En Ecuador subieron un poco los sueldos de profesores, entonces mi mamá es profesora. Entonces creo que eso también ayudó a que pueda pagar mis gastos. También ya, mis hermanos ya graduaron, entonces también es como están que apoyando. Ya quisiera, sí, güey. Si están viendo, por favor, apóyenme. Patrocínanos. Patrocíname. Pero Sebas, creo, bueno, también esa parte de como tú mencionas, si Dios llama, incluso Dios provee, como Dios invita, Dios paga.
incluso puede ser un poco una teología distorsionada, podemos decirlo, como, Sí. ay, Señor, si tú me lo... O sea, es como, yo hago, pero tú tienes que hacerlo. No se trata de... No queremos decir eso, ¿no? No. Al contrario, es como una dependencia absoluta de Dios, recordando que somos sus hijos. Sí. Y como Él dijo, voy a estar contigo hasta el fin del mundo, y que eso implica muchas cosas, Sí. no solo económicamente, pero es algo tan precioso, increíble, Sí. poder escuchar eso, ¿no? Y poder afirmarlo y aferrarlo en nuestros corazones. Qué preciosa familia que tienes, Sebas, la verdad, Sí. escuchar eso, como ellos incluso han orado por tu vida, han apoyado al ministerio, porque saben que están invirtiendo en lo eterno. Sí. Vamos a tener ahora una pausa, Sebas. Vamos Ok. a escuchar cuáles son los planes a futuro. Si tiene la Chiqui Baby, no lo sabemos. Así es que por favor continúa con nosotros después de esta pausa. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Ok, entonces regresamos a esta parte de poder compartir mi testimonio con ustedes y Andy que me hizo la invitación. Y ahora vamos con la parte del futuro. Me gusta esta parte, bro. Es la la- mejor la- parte de tu vida. Uy, el futuro. El futuro incierto. Sí. El futuro incierto de Sebas. Pero bueno, Sebas, para llegar al futuro, quiero escuchar un poco acerca de tu tiempo de preparación aquí en Río Grande presencialmente. Uy. ¿Cuál fue una de tus expectativas más grandes que tú tenías al poder llegar acá y poderlo visualizar presencialmente? Ajá. Creo que una de las expectativas que tenía, no sé, realmente cuando estaba en Zoom y veía todas a veces en capilla y a veces fotos que subían, videos o algo de aquí del seminario, era una visión diferente realmente. Era como que veía un ambiente, no sé, un ambiente como que, vamos a decirlo un poquito más... como que todo teológico, de que tienes que llegar y hablar de toda tu teología y soltarlo todo y tenías que estar formalmente y espiritualmente listo para llegar acá. Y cuando llegué fue como que, ¿qué está pasando aquí? La realidad, te chocas con la realidad. Pero el tiempo que he estado aquí, wow, creo que Dios me ha hecho ver áreas que no sabía que tenía que trabajarlas. Carácter, mi forma de pensar, mi forma de ser. Y la sigo trabajando. Realmente trato de cambiar muchas áreas de mi vida, de mostrar a las personas que Sebas tal vez no es como piensan que es, que me conozcan un poquito mejor. Porque muchas veces es como, pues nada más me ven ahí y Sebas lo ven caminando y como que a veces dicen, ay, se le ve amargado, se le ve un odioso y tal. Y digo, bueno, es una de las áreas que tengo que trabajar mucho porque a veces sí como que me cuesta un poquito... ¿Relacionarte tal vez? No, No, porque sí, conversábamos y es normal. Sí, Ajá. muy el vamos a decirle el término, muy prejuicioso con las personas o a veces tengo estos cambios de humor repentinos de que estoy así y de repente me cae mal alguien Y ahí quedó. y ahí queda, murió. ahí murió y trato de como hacerle mal el día, entonces como que digo, Señor, ¿qué está pasando? Y es algo que ha estado trabajando el Señor durante ese tiempo. Entonces, creo que me ha ayudado mucho también aquí con los roomies. Creo que ¿Cuál fue tu primer roomie aquí? mi primer roomie aquí se llama David Mesillas. David Mesillas fue tu primer fue mi roomie. primer roomie. El Señor trabajó mucho, Llegando. mucho conmigo y sé que trabaja con cada uno de sus roomies también. Ok, pero ¿cuántos roomies tuviste de aquí? He tenido 4 roomies ¿En 2 años? en 2 años. ¿Cómo es posible Yo llegué eso? en enero, perdón, en enero, y Ok. ya sabes que para ¿Marzo? para agosto, mayo. Para mayo, agosto. Ajá, a mayo, agosto tú ya tienes que cambiar de roomie. Entonces estuve con David, al siguiente semestre yo estuve con Josh. ¿Él lo escogiste? ¿Lo pediste? Yo lo escogí, nos escogimos. Oramos juntos. Y el siguiente semestre él ya graduaba. Entonces se supone que con él debía durar 1 año. Pero como él ya graduaba, entonces él en diciembre graduó, entonces ya para enero yo tuve otro roomie, que también fue un roomie escogido, que es José Nambo. Ah, Josecito Entonces, Nambo. sí, él tuvo la bendición de ser mi roomie. Él tuvo la bendición. Y es interesante La porque dicha. siempre bromeábamos que roomie que me tocaba, roomie que se casaba. Ah. Por ejemplo, Josh se casó, antes de Josh Josecito Nambo también fue mi Se roomie, casó se casó también. Josecito Nambo.
Con David no sé qué pasó. Yo veo a David que está posteriormente a llegar a mi bendición se extendió un poco, entonces se tardó un poco esta vez. Sí, ahorita mi roomie es Josué Silva, sí, es Josué Silva, entonces, no, muy... Cada uno me ha enseñado cosas, cada uno me ha trabajado incluso con áreas que necesitaba trabajarlas y siento que el Señor también me usó a mí para trabajar en ellos, tal vez ciertas áreas que ellos necesitaban mejorar. Y sí, creo que ese es, y algo que hemos conversado aquí con muchos chicos, es que aquí en el seminario muchas veces tu vida espiritual llega a bajar. Y yo lo he sentido realmente. Y sí pasa pensamos que estudiamos mucho teología y nos pasa muchas tareas que tenemos. Sabes que reflexionaba en eso y decía que el desgaste de tu vida espiritual se refleja en tu vida, en tu carácter, en tus emociones, en tu manera de pensar. Porque tú sabes, una persona que está desgastada espiritualmente, tú lo ves, tú lo reconoces, dices, su carácter no está demostrando a Jesucristo, la manera en que se comporta con los demás no es la correcta. Y eso lo tuve desde un autoanálisis personal de decirme, mi vida espiritual está decayendo. Mis devocionales, la manera en que estoy orándole al Señor y todo eso, bajó un poco, bueno, no un poco, bajó mucho realmente porque era como que, ok, estoy estudiando la Biblia y excusaba mis estudios con mi devocional y mi intimidad con el Señor, cuando realmente simplemente era una cuestión de teología, una cuestión de saber las cosas, más no ponerlas en práctica en mi corazón, de abrazarlas, a quererlas. Entonces era como que me volvía muy técnico en mi cabeza, nada más con conceptos y todo. Pero al momento de tener la praxis de llevar la vida diaria con los chicos de aquí del seminario, me ponía a pensar, digo, híjole, no les estoy mostrando a Jesucristo, no estoy mostrando ese Sebastián que tanto anhelaba venir al seminario, prepararse para el Señor, y ahora nada más lo ves ahí todo amargado y ya se quiere ir del seminario. Entonces dije, fue un autoanálisis de pensar en que mi vida espiritual no estaba tan bien y eso estaba afectando a la manera exterior en el que el Espíritu Santo estaba siendo suprimido y lastimosamente mi carne estaba como que saliendo más a brote. O sea, Sebastián, y realmente era como que Sebastián, no muestres a Sebastián, muestra a Jesucristo. Muy bueno, y Sebastián. Sí, ha sido un tiempo de pruebas, sigue siendo realmente un tiempo de pruebas, pero el Señor ha puesto personas, ¿Tienes mentor también? Tengo un mentor, se llama, estoy con Irián, he conversado con él, y sí, me ha ayudado en muchas cosas, ¿Por qué es importante tener un mentor aquí cuando estás estudiando? Yo considero que es importante el poder rendir cuentas a alguien, poder expresarte y porque hay muchas personas en mi caso que nos cuesta expresar lo que sentimos o lo que pensamos. Entonces creo que cuando tienes un mentor tienes la confianza de poderle decir, oye, ¿sabes qué? Me siento de esta manera. O siento que mi vida no está yendo de la manera correcta, ayúdame. Y es importante porque pues no somos autosuficientes, no dependemos de nosotros mismos, sino que aprendemos a depender de Dios. Y Dios pone personas también que te puedan ayudar. Entonces, esa es la importancia para mí de un mentor aquí en el seminario. Es muy parte, creo que es una parte que nos ayuda, como mencionas, a rendir cuentas, también incluso poder mencionar cómo nos encontramos. Porque en sí aquí, yo lo he visto mucho, es como una burbuja que constantemente es una rutina que se vuelve en tu vida y que puedes caer en esas áreas que pasan muchas veces en nuestras vidas, que decaemos espiritualmente. Pero damos gracias a Dios que pone personas que nos pueden ayudar, que personas que pueden orar, que pueden guiarnos también a través de Dios. Y qué increíble saber eso, Sebas, porque es una parte muy importante. Sí. Porque si es que escuchaba una prédica, si no lo recordamos bien el día jueves, si es que aquí no hacemos nuestro devocional, no esperes en el ministerio, va a ser tu devocional. Sí. Creo que todo empieza desde ahora, como estamos ahorita estudiando, conociendo más al Señor, todo empieza aquí. Pero es un ánimo que nos das también, Sebas, es un ánimo que nos da a todos nosotros. Pero Sebas, también, háblanos un poco de tu iglesia, actualmente que estás sirviendo. ¿Cuál es el pastor de tu iglesia que estás sirviendo? Mi iglesia ahorita, la que estoy sirviendo aquí, se llama Iglesia Bíblica Maranatha. El pastor es Abisaí Ahumada. Bueno, hay dos pastores, Frank Ortega y Abisaí Ahumada. Son dos pastores. Y sí, son los dos con los que estoy sirviendo en la iglesia Maranatha. Es una muy bonita iglesia, muy bonita iglesia.
Bueno, para las personas que todavía no conocen, ¿quién es Abisaí Ahumada? ¿Quién es Abisaí Ahumada? Abisaí Ahumada es un cantante cristiano. Hago una pausa para hacer su publicidad. Vayan, escuchen a Abisaí Ahumada en Spotify, Apple Music, YouTube, donde quieran. Búsquenlo, tiene muy buena música y contenido muy bueno. Y volviendo, después de la pausa comercial, él es original de México, de Ciudad de México. Está casado, tiene 4 hijos. También estudió aquí en Río Grande. Estudió aquí hace, como unos 5 años, tal vez. Un poquito más. Es un buen tiempo, 5 o 6 años. Tal vez sí. Creo que graduó 2015, tal vez. No sé, no recordamos. Mentiría si digo una fecha, pero es un buen tiempo que ella estudió. Él es el pastor de la iglesia. El segundo pastor de la iglesia. Y es músico también. Hace música, trabaja en radio, acá en Radio Esperanza. Tiene 4 hijos, una hija y 3 varones. Y su esposa que trabaja aquí como la secretaria del presidente. Sí. Entonces, sí, ellos son mis pastores. Si escuchas, por favor, mándale saludos al pastor Abisaí. Abi, si estás viendo este video, gracias por acogerme en tu iglesia. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí. Sé que lloraste mucho, Abisaí, pero gracias. Muchas quejas. Bueno, y qué interesante. Pero Sebas, ahora ya que estás próximamente a graduar, gradúas en este mayo del 2024. Sí. ¿Cuál es tu plan que viene ahora para ti? Wow, el plan que tengo y que realmente se ha estado yendo por buen camino es hacer el OPT. Para aquellos que no saben qué es un OPT, es un Optical Practical Training, Optional Practical Training, que es un año completo en lo que los estudiantes tenemos la oportunidad de poner en práctica todo lo que aprendemos aquí en el seminario. Un año en una iglesia y específicamente en el mío, que es pastoral. Voy a estar trabajando en una iglesia en Florida, en la ciudad de Tallahassee. La iglesia se llama Celebration Baptist Church y tiene como 2 servicios, por así decirlo. El que está en inglés y el que está en español. En inglés está a cargo del pastor David y el que está en español del pastor que se llama John Lizarazo, que también estudió aquí en el seminario. Entonces, el plan es hacer un OPT ahí todo un año, servir. Y tener mucho contacto, tener mucho, ¿cómo decirlo? Conexión, un poco más de empaparme de lo que es la plantación de iglesias, porque es la meta que tengo. Después de un tiempo, después de ese año, llegar a plantar una iglesia. No sé específicamente el lugar, pero mi plan es plantar una iglesia en la zona donde tal vez sean lugares no conocidos dentro de aquí de Estados Unidos, que haya hispanos y que tal vez no son conocidos, pero que hay una comunidad de hispanos. Entonces mi idea es llegar a esos lugares y plantar una iglesia ahí. No quisiera plantar muchas iglesias, quisiera plantar una iglesia y verla crecer. Y crecer, claro, es muy importante eso. Ajá. Y más que verla crecer, quiero hacer una iglesia que también reproduzca pastores, tenga pastores, misioneros. Creo que cuando llegas acá esa perspectiva también cambia, esa amplitud que ves de la necesidad que tiene la iglesia de enviar misioneros, de sacar sus propios pastores, no a depender de los seminarios, sino que la iglesia también tiene la obligación más que todo de preparar a sus miembros para ser pastores, líderes. Entonces, ese es el plan que tengo a largo plazo hasta ahora, que el Señor ha estado mostrándome, pero puede cambiar. Pero hasta ahora ese es el plan. Ese es el plan, sí. Me gusta la visión que tiene Sebas de poder, como tú mencionas, que la iglesia, más que reunirnos de un servicio, más que tener la oportunidad de poder congregarnos, poder ejercer, desarrollar líderes, pastores en la iglesia, es una visión que tienes, que Dios te ha puesto en tu vida. Por favor, puedan orar por Sebas, por lo que él está ya a punto de graduar. Algo que nos quisieras comentar tú, Sebas, tal vez posteriormente a los que estamos aquí estudiando, ¿qué les dirías a ellos? Wow, hay muchas cosas que quisiera decirles. Empezando, que recuerdo cuando yo llegué, la broma que me hicieron, que aún no puedo superarlo. Nos dieron un papelito y el lema de ese semestre era "Déjate enseñar". Y es algo que quiero pasarlos a ustedes, a ti, Andy, a los chicos que pueden estar viendo este video. Déjense enseñar. Y no me refiero el sentido de los maestros,
sino que muchas veces nosotros llegamos con una estructura de teología, una estructura de pensamiento de nuestra cabeza totalmente cerrada a lo que yo creo, pero muchas veces no es correcto hacer eso. Déjense enseñar en el sentido de que muchos maestros tienen cosas que enseñarte, pero nosotros no queremos escucharlo. Entonces, seamos humildes, seamos personas que tienen el corazón y la mente totalmente abiertos y escuchar a las personas. Yo he aprendido mucho también de estudiantes de aquí, que me han contado su testimonio, incluso ver cómo el Señor está obrando en ellos. Y he recibido también regaños de estudiantes que me han dicho, Sebastián, tú dices que estás estudiando como para ser pastor. Eso no es lo que haría un pastor. O áreas que tal vez las tengo escondidas que me han dicho mis roomies, hey, no lo hagas. Y digo, oye. Y es una actitud que yo les dejo a ustedes también. Mi legado como graduado es mi parte, mi herencia para ustedes, hijos. Déjense enseñar. Y como mencionaba el otro día cuando tuvimos ese tiempo de oración, busquen un mentor, busquen a alguien a quien contarle sus cosas, no se carguen. Creo que es una de las debilidades que como hombres tenemos, el creernos autosuficientes, el que tenemos ya en mente de que, bueno, voy a ser cabeza de hogar, voy a ser cabeza de mi iglesia, tengo que cargar con esto, y no es así. No es así. Jesucristo tuvo 12 discípulos, Jesucristo tuvo amigos, Jesucristo tuvo gente con la que compartía. Y nosotros que no llegamos ni a los talones de Jesucristo nos creemos autosuficientes y queremos cargar con todo. Wow. Entonces yo les digo, tengan un grupo de amigos sanos, que puedas compartir con ellos, tengas esa sinceridad de decirle, bro, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Bro, ¿sabes qué? Tengo esta necesidad. En el caso de los solteros, bro, ¿sabes qué? Me gusta esta chica. Ayúdame a orar por ella. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Unos tips. Unos tips. O decirle, bro, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Wow, sí. Y es muy difícil aquí, tal vez, el poder sincerarte con alguien, el poder decirle, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Por algo que yo he aprendido aquí, por pecados que yo he estado cometiendo, vicios en los que he estado, y he aprendido a compartir con mis roomies y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Y a veces tenemos el miedo de ese prejuicio que vamos a tener de parte de nuestro roomie, pero yo he aprendido que mientras más compartes con alguien, ese peso por el pecado se reduce. Sí. Y es mucho más fácil poder dejarlo. Y es algo que yo comparto también con ustedes. Si están viendo esto y todavía no me he ido, pueden acercarse a mí, podemos conversar con toda la tranquilidad del mundo. Igual a Andy, que tú también puedas ayudar a los demás chicos, a los nuevos que van llegando, sí, tal vez eso. Ser ese ejemplo que tal vez deberíamos mostrarles a los nuevos, decirles, ahí, ¿sabes qué? Tenemos que ser así. Pero es lo que yo les dejo, dejarse enseñar y buscar a alguien a quien rendirle cuentas. Creo que es algo que serviría mucho y que les va a ayudar mucho. Y no se desesperen. Así es, Sebas. No se desesperen. Bueno, estamos cerrando este episodio del podcast claro sí. Contigo, Sebas. Quisiéramos orar. Sí, antes de terminar, claro. Quisiéramos orar por ti y después de esto vamos a cerrar. Claro que sí. Dios, Padre eterno, gracias por la oportunidad, Señor, de poder acercarnos confiadamente a tu presencia, Señor. Padre, nosotros no somos nada delante de ti, Señor. Qué privilegio saber que tú das la vida, Señor, tú quitas la vida, Señor. Y papá, te doy gracias por la vida de Sebas, Señor, escuchar su historia, escuchar la oración de cómo tú, aun cuando él nació, Señor, tenías un propósito en su vida. En el vientre de su madre tenías ya algo preparado para Sebas, Señor. Y Padre, doy gracias por la vida, por el testimonio que nos ha compartido Sebas, Señor. Padre, usa el testimonio para que más personas puedan conocer cómo tú obras a pesar de las dificultades, Señor, cómo tú obras a pesar de las adversidades. Y Padre, oro por su familia también en Ecuador, tú seas también dándoles esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese ánimo, Señor, esa confianza, Señor, de que tú has llamado a uno de sus hijos, Señor, y qué privilegio poder entregar uno de sus hijos al reino de los cielos, Señor. Padre, también oramos, Señor, por los proyectos que tiene Sebas de aquí próximamente a salir de Río Grande, Señor. Seas tú guiando, Señor, seas tú mostrando el camino y también seas tú dándole la sabiduría que proviene de ti para que más personas puedan conocer a Cristo y puedan ser edificados como iglesia, Señor. Padre, oramos por Sebas, Señor, los proyectos que él tenga, los anhelos de su corazón, lo ponemos delante de ti, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad y las personas que escucharon este podcast también, seas tú bendiciendo sus vidas, Señor.
Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas, por estar con nosotros. Gracias, Andy. Gracias Un a gusto, ti. bro. Un gusto, bro. gustazo. Gracias. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.